¿Cuántos continentes hay? 7, ¿verdad? Eso es lo que tu maestra de primer grado juró sobre el globo. Pero ¿y si fueran 6? ¿8? ¿Sí, 8? Conoce Oceanía. Has escuchado el nombre. Pero ¿es solo una región en tu lista de VPN o un continente real escondido a simple vista? Vamos a descubrirlo. Bien, empecemos primero con ¿qué es Oceanía? La respuesta sencilla es una enorme extensión de islas esparcidas por el Pacífico. Cubre casi un tercio del planeta, de Asia a América. Si hubiera un lugar aislado en la Tierra, sería aquí. Sin embargo, Oceanía abarca Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y más de 10.000 islas. Rara vez aparece en los libros de texto. Al mencionar Oceanía, la gente suele pensar en las islas, no en Australia. Y la razón es evidente. La superficie terrestre de Oceanía es de 35 millones de millas cuadradas y el 85% está concentrado en un solo lugar. En segundo lugar, cuenta con unos 45 millones de personas, de las cuales el 62% vive en el mismo sitio. Así es, estoy hablando de Australia, ya sabes, el continente, el que conocemos desde el kinder. 7 continentes, fin de la historia, excepto que no es así. Nadie nunca explica por qué solo hay 7 continentes. La mayoría de los maestros probablemente no están seguros. Los mapas deberían responder esa pregunta, pero este canal no lo hace. Entonces, ¿de dónde surge la idea de un continente? Para saberlo, debemos volver a la Edad de Bronce, cuando los griegos fueron a Troya. Cruzar los Dardanelos significaba cruzar de Europa a Asia. Aunque ese estrecho mide solo 4 millas de ancho, el Bósforo tiene menos de media. No es un mundo aparte. Griegos y romanos trazaron líneas en el Mediterráneo. La ciencia moderna en las placas tectónicas. ¿Sabes quién se quedó con Oceanía? Nadie. La corteza del planeta son 16 placas gigantes deslizándose, chocando entre sí. Todo eso solo finge ser estable, algo así como mi carrera. Así que ahora hay una forma más científica de definir un continente. Ya no se trata de cultura o historia, es geología. El límite de un continente se reduce a su plataforma continental. Según National Geographic, la plataforma continental es una zona de pendiente suave que va desde la playa hacia el océano. Es parte del océano y del continente. A la Tierra no le importan los mapas, solo crea plataformas y nos deja debatirlas. La versión geológica de una pareja después de un viaje a IKEA echa un vistazo a un mapa tectónico. Las placas grandes suelen coincidir con los continentes que aprendimos en primer grado. Pero hay un problema. No existe la placa europea, tampoco la placa asiática, solo hay una, la placa euroasiática. Entonces, ¿por qué Europa y Asia siguen siendo tratadas como continentes separados, divididos claramente por el mar Egeo y los Urales? Por costumbre, historia, orgullo y algunas peculiaridades, pero no todos lo aceptan. Por eso algunos geógrafos todavía insisten en que solo hay 6 continentes. A veces esos 6 continentes consideran Europa y Asia por separado. Otros incluyen Australia con Asia. Ya me empieza a doler la cabeza con eso. Pero los continentes no solo son geografía, nunca lo fueron. Europa y Asia comparten placa tectónica, pero las dividimos en el mar Egeo y los Urales por motivos culturales. Y para ser justos, esas culturas son distintas. Han tenido miles de años para separarse. La enorme masa euroasiática ofrece espacio para que milenios de yo no soy como tú se consoliden. ¿Dónde encaja exactamente Oceanía en todo esto? Los europeos crearon la versión del mundo que aún usamos. A fines de 1700, James Cook trazaba los bordes y las islas de Oceanía, lugares aún desconocidos para Europa. Sus viajes lo cambiaron todo y terminaron mal. Digamos que Hawái no le dio la bienvenida, pero los mapas de Cook expusieron un problema. Por siglos, la ciencia occidental ha buscado dividir el planeta en continentes definidos, líneas limpias, colores organizados, ideal para un globo terráqueo escolar. Pero el Pacífico no lo entendió. Allá afuera es un caos. Miles de islas esparcidas por un océano más grande que todos los continentes juntos, cada una con su propio idioma, cultura e historia. La pesadilla de un cartógrafo. ¿Estas islas pueden considerarse un continente? Depende de a quién preguntes. Ni la Organización de las Naciones Unidas puede definir qué es Oceanía. En el esquema geográfico oficial, existe principalmente como una categoría estadística para todo lo demás. Una forma educada de decir otros. Australia no tiene su propia casilla. La Organización de las Naciones Unidas simplemente la incluye en Oceanía, pone la etiqueta y listo. ¿Quién dice que la burocracia no funciona?
Hacer estas clasificaciones suena tan divertido como ver de corrido la última temporada de Game of Thrones, pero el esquema geográfico en realidad importa. Es la base de muchos de los datos en los que confían los responsables de políticas. Factores que determinan presupuestos, ayuda y distribución del pastel. También da forma al comercio internacional, los mercados de inversión y a economías enteras. Todos usan información basada en este marco. Así que sí, es aburrido, pero es importante. El esquema geográfico no es definitivo sobre Oceanía. Aún hay cierto compromiso involucrado. Mantenimiento de la paz burocrático. En su máxima expresión, Oceanía se considera un continente, pero Australia es su masa continental de tierra, lo cual suena un poco raro después de todo lo que acabas de escuchar. Es como decir que el pastel es parte del betún. Entonces las islas son una región aparte, un pequeño continente o demasiado pequeñas para contar. Quizá no sean un continente en absoluto, solo una etiqueta geopolítica, un término cultural para englobarlo todo. O, seamos honestos, algo que solo existe, para que las compañías de VPN puedan presumir de tener una bandera más en la lista. Si Europa y Asia están separadas, incluso en el esquema geográfico de la Organización de las Naciones Unidas, ¿por qué no Oceanía? Para empezar a desenredar este lío, tenemos que ver a Australia. Con el 85% de la Tierra y el 62% de la población, es o el ancla de Oceanía o el niño que ya no cabe en la foto familiar. Y tiene pruebas. Su propia placa tectónica, toda para sí misma. Los australianos normalmente llaman a su continente Australia. Tiene sentido, se ha ganado el título. La 20ª economía mundial, con un Producto Interno Bruto de unos 18 billones de dólares, nada mal para 28 millones. El Producto Interno Bruto per cápita supera los $72,000, ocupando el puesto 13 a nivel mundial, por delante del Reino Unido y pisándole los talones a Alemania. Algunas medidas lo indican aún más alto. En 2021, Australia fue el segundo país con mayor riqueza por adulto, solo después de Luxemburgo. Seamos honestos, es solo una bóveda bancaria con una bandera. La economía se basa en tierra y fuego, carbón, gas, hierro, mineral, oro y agricultura. Todo exportado en grandes cantidades por barco. Broken Hill Proprietary Group es la mayor minera del mundo y una máquina global de materias primas. Timbering Resources y Wesfarmers mantienen la energía y el comercio minorista. Wesfarmers posee Kmart y Target en Australia. La riqueza de Australia no solo está bajo tierra, también en el pasillo 7. La economía de Australia va mucho más allá de la minería. A diferencia de la mayoría de países ricos en recursos, evitó la maldición de los recursos. En cambio, creó una potencia financiera y biotecnológica. Un país que comenzó con picos y terminó con patentes. También es la cara global de la región, el vecino famoso del que todos han oído hablar. Antes de la pandemia, casi 95 millones de turistas llegaban cada año. Playas, arrecifes y canguros, todo un paquete de postal, mientras que la mayoría de sus vecinos ni figuraban en el folleto. Nueva Zelanda está en la página 13 mirando feo. Australia es un gran lugar para vivir, si logras sobrevivir. Todo quiere morderte, picarte o comerte. Aún no llego a la parte donde Oz impone su fuerza. Varias naciones insulares de Oceanía ni siquiera tienen su propia moneda. Usan el dólar australiano en su lugar por ser menos problemático. Kiribati, Nauru y Tuvalu prefirieron dejar la cartera al vecino, como pedirle azúcar prestada. Pero en cuanto a la economía, Australia representa aún más de la economía de Oceanía que de la tierra o la población. El 85% del Producto Interno Bruto de Oceanía. ¿Entonces Australia es el pilar de Oceanía? Sí. ¿Opaca a las naciones más pequeñas como Fiji, Samoa y Kiribati? Absolutamente. Lo que Australia quiere usualmente define a Oceanía mientras sea parte del grupo. Punto. Pero la ecuación se inclina aún más para las islas más pequeñas. Ni siquiera he mencionado a los otros grandes todavía. Nueva Zelanda está a unas 1000 millas, ubicada incómodamente entre las placas australiana y del Pacífico. ¿No es el lugar más relajante? La deriva continental tiene planes, solo que son a muy largo plazo. Por ahora, sin embargo, es otro bonito rincón de Oceanía. Unos 53 millones de personas lo llaman hogar. Eso lo ubica en el puesto 121 mundial, pero para Oceanía eso es casi una metrópolis. La economía de Nueva Zelanda es menor que la de Australia, pero sigue prosperando y no tiene el mismo peso mundial. La vida ahí es muy buena. El país creó su riqueza con vacas y árboles, pero ha progresado mucho desde entonces. Lo que antes eran solo pastizales y aserraderos, ahora incluye manufactura avanzada, tecnología y servicios. En noticias que no sorprenderán a nadie, Nueva Zelanda reclama casi todo en Oceanía que Australia no tiene.
el 12% del Producto Interno Bruto de la región. Todo es de ellos. El resto, piensa en cambio suelto, esparcido por una alberca. Regresemos a la placa australiana. Si pensabas que el mapa tenía sentido hasta ahora, estás a punto de decepcionarte. Esta es Nueva Guinea, dividida justo por la mitad. Al oeste, Indonesia, que antes fue una colonia holandesa. El este. Sí, esa es un poco más complicada. La mitad norte solía pertenecer a Alemania. La mitad sur, esa era de Gran Bretaña. Luego Alemania decidió pelear contra todos, al menos la primera vez. En la Primera Guerra Mundial, Australia mantuvo el este. En la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió, perdió, y todo se repitió. 4 años después, en 1949, Indonesia logró su independencia de los holandeses. Pero hubo una zona terca que se negó a ceder, Nueva Guinea Occidental. Los Países Bajos se aferraron a ella. ¿Por qué problemas de compromiso? No. Nueva Guinea no era como las otras Indias Orientales neerlandesas. Gente y cultura distintas, melanesios, no malayos. Los neerlandeses se quedaron diciendo que la preparaban para la independencia. Claro, eso no le cayó bien a Sukarno, el primer presidente de Indonesia. Decidió que todo el antiguo territorio neerlandés era suyo y en 1962 fue a la guerra por ello. A Estados Unidos no le gustó la idea. Washington intervino como un padre cansado y pidió que se portaran bien. ¿El resultado? El Acuerdo de Nueva York. Los neerlandeses cederían Nueva Guinea Occidental a la Organización de las Naciones Unidas por 6 años. Después, los habitantes votarían por la independencia o unirse a Indonesia. Así de simple. Bueno, al menos en papel, el ejército de Indonesia eligió a dedo a unas 1000 personas para votar. Si votar significaba hacer lo que te decimos. Todos y cada uno dijeron que sí a unirse a Indonesia. Aprobación. Ese tipo de cifras que solo ves en dictaduras y en anuncios de champú anticaspa. Todavía se disputa hoy en día. Como suele pasar con los viejos rencores geopolíticos, se ha ocultado. Excepto que ahora la alfombra está tan llena de bultos que hace tropezar a cualquiera que la pise. Esta pequeña peculiaridad territorial significa que la mitad de Nueva Guinea cuenta como parte de Indonesia y por lo tanto de Asia. La otra mitad, Papúa Nueva Guinea, es Oceanía. Es como compartir Netflix y simular 2 hogares distintos en el continente. Papúa Nueva Guinea tiene más de 11 millones de personas. Eso es más que Nueva Zelanda, pero su economía es diminuta en comparación. El país funciona principalmente con lo que puede extraer o talar. Minería, perforación, tala de árboles. Si proviene de la tierra, cuenta en el Producto Interno Bruto, petróleo, gas y oro lideran la lista. Luego siguen cobre, níquel, aceite de palma, madera y café. A pesar de toda esa riqueza natural, la mayoría de la gente ve muy poco de ella. Es la clásica historia, ricos en recursos, pobres en beneficios, a diferencia de sus vecinos del Pacífico, que al menos conservaron parte de lo valioso que extrajeron de la tierra. Papúa Nueva Guinea es la excepción. Cuando se trata de tendencias globales, el resto del mundo se está mudando a las ciudades. Pero Papúa Nueva Guinea, como los hipsters de Williamsburg, mantiene las cosas a la antigua, fingiendo que el mundo moderno es solo una moda pasajera. En 2023, solo el 14% de su población vivía en ciudades. La mayoría vive en Puerto Moresby, una capital de 70,000 habitantes. Edificios de oficinas y calles sin pavimentar conviven incómodamente juntos. Aunque Papúa Nueva Guinea se fundó en la minería, su empresa más valiosa está en el sector financiero, no minero. De alguna manera, los bancos superaron la fiebre del oro, la minería, las empresas de exploración y las firmas industriales. Completa el resto. Ahora viene la gran revelación. La economía de Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelanda, se reduce casi solo a Papúa Nueva Guinea y representa el 16% del Producto Interno Bruto regional. El resto es ruido de fondo. Australia es el mejor. Los demás siguen esperando el recreo. Probablemente por eso es fácil dividir Europa y Asia en continentes separados. ¿Tiene sentido? ¿Científicamente? No, pero cultural y económicamente, apúntame. 2 civilizaciones, miles de años construyendo, comerciando y de vez en cuando incendiándose mutuamente. Pero más importante aún, el dinero manda. En 2024, Europa fue el 2.447% y Asia el 3.647% del Producto Interno Bruto Mundial. Cuando tienes más de la mitad del dinero del mundo, tú eres quien dibuja el mapa. Literalmente Oceanía, sin embargo, solo el 182% del Producto Interno Bruto Global. Aunque Australia haga el trabajo pesado, al estar tan lejos también estás fuera de la mente.
Malas noticias para países que se hunden económicamente o incluso físicamente. Tuvalu es más conocido por su dominio de Internet. TV no significa televisión. Solo fue una coincidencia cósmica convertida en modelo de negocio. El país recibe ingresos constantes por la venta de dominios. TV. No se les puede culpar por todos los streamers molestos que trae eso. Es una de sus principales fuentes de ingresos, junto con un fondo nacional y la pesca. Casi la mitad de la población trabaja en la industria pesquera, extrayendo de aguas llenas de casi 200 especies, el resto, en su mayoría cocos y creatividad, porque más allá de eso, Tuvalu no tiene muchos recursos naturales. Por eso representa solo el 0.003% de la economía total de Oceanía. Arriba está Nauru con 0.008%. Decir arriba quizás sea generoso. Su camino a las ganancias no es un éxito, sino una advertencia. Nauru alguna vez fue llamada Isla Placentera y hacía honor a su nombre. Una diminuta mancha en el Pacífico, asentada sobre una montaña de fosfato, que para ser claro, es simplemente muy antiguo, excremento de pájaro. Pero había oro en ese excremento de pájaro. Nauru fue una de las naciones más ricas, con un Producto Interno Bruto per cápita en los 60 de $50,000 solo detrás de Arabia Saudita. Nada mal para un lugar que podías cruzar caminando en una tarde. Luego todo se vino abajo. Se acabó el dinero también. En los años 90, Nauru pasó de millonario a bancarrota más rápido de lo que imaginas. Recurso no renovable. Hoy en día, el Producto Interno Bruto per cápita ronda los $11,000. La resaca económica después de una juerga de décadas en Las Vegas. Desesperado por dinero, Nauru se volvió creativo. ¿Tienes $100,000 de sobra? ¡Felicidades! Ahora eres el noruego de Nauru. Eres un ciudadano. Antes trabajaba como paraíso fiscal y centro de lavado de dinero. Buen trabajo si lo logras. Funcionó un tiempo, luego Estados Unidos lo notó. Sanciones. Juego terminado. Pero Nauru tiene un problema. El fosfato se acabó, el dinero se fue, pero el océano no. Desde 1992, el nivel del mar ha subido unos 10 centímetros y el aumento se acelera. Aproximadamente 0.15 pulgadas al año ahora, el doble de lo que era en los años 90. La NASA estima que las costas de Estados Unidos subirán entre 25 y 30 centímetros para 2050. Para 2100 entre 28 y 53 centímetros para la mayoría, solo es una estadística. Para Nauru, es un plazo final. La isla apenas sobresale del mar y la marea no toma en cuenta independencia, Producto Interno Bruto o historia. No todos enfrentarán igual el aumento del nivel del mar. Las naciones ricas construirán muros. El resto tendrá que aprender a nadar. Países ricos como Estados Unidos pueden invertir miles de millones en muros, bombas y resiliencia climática. Las islas de Oceanía. Ellos reciben conferencias de prensa y tweets de simpatía. Nauru ya está vendiendo ciudadanía, financiando los botes salvavidas antes de que el barco se hunda. Tuvalu ni siquiera tiene ese lujo. Todo el país se eleva a unos 3 metros sobre el nivel del mar. Los locales cuentan historias de cómo el océano se traga árboles que antes estaban tierra adentro. No olas, sino el propio océano avanzando como si fuera dueño del lugar. Solo viven ahí unas 10,000 personas, la mayoría concentradas alrededor de la capital, Funafuti. Pronto, la mitad podría desaparecer. El dominio .b podría generar dinero, claro, pero no puedes transmitir para salir del océano. Construir una defensa contra inundaciones como MOSC en Venecia, que costó $75,000 millones, es imposible. Toda la economía de Tuvalu en 2023 fue de $63 millones. Eso es lo que cuesta una película de presupuesto medio de Netflix sobre el cambio climático. Y aquí es donde importa la razón por la que todo este debate de ¿es Oceanía un continente? Realmente importa. Porque si no eres Australia, Nueva Zelanda o Papúa Nueva Guinea, difícilmente alguien te hará caso. Pero Tuvalu tiene un as bajo la manga. Y no es un maratón de Twitch. Es el rey Carlos III, cuya cara aparece en billetes, estampillas y a veces en escándalos reales. Tuvalu aún lo reconoce como monarca, y eso es como tener un amigo con beneficios. Así que Tuvalu hizo un trato. No fue un rescate financiero, sino literal. Por un nuevo acuerdo, 280 tuvaluanos al año pueden mudarse permanentemente a Australia. Un salvavidas climático con una visa incluida. Y es popular. Más de 8,700 personas ya se han inscrito. Más del 80% de toda la población, si el nivel del mar sigue subiendo,
Tuvalu podría ser el primer país en mudarse de continente, quedando sin fronteras ni tierra. Aún así, Oceanía solo se movió un poco. Suena triste, claro, pero la mayoría de los países en Oceanía ni siquiera tienen ese lujo. Cuando el mundo exterior presta atención, suele ser con una cámara y un folleto turístico. Para muchos, la región no es hogar, solo presume en redes sociales. Esa invisibilidad importa. Por eso estas islas fueron fáciles de explotar, el laboratorio ideal para experimentos ajenos, incluso por países que les encantaba hablar de libertad y anticolonialismo. Te estoy viendo a ti, Estados Unidos. Las Islas Marshall están entre Hawái y Australia, en el océano más grande del mundo. Representa solo el 0.01% del Producto Interno Bruto de Oceanía. No hay petróleo, no hay oro, no hay influencia, lo que significaba que obtuvieron otra cosa en su lugar, del tipo que viene con un sitio de radiación. Si piensas que llamar a Oceanía continente es solo semántica, aquí te explico por qué importa. ¿Ves este atolón? De aquí proviene el nombre de una prenda de playa favorita, pero hoy se recuerda por algo mucho más ruidoso, mucho más brillante e infinitamente más radiactivo. En 1946, el presidente Truman eligió el atolón de Bikini para lanzar una bomba nuclear. Remoto, poca población, fácil de ignorar. Criterios ideales para hacer explotar cosas. Entre 1946 y 1958, Estados Unidos realizó 23 pruebas nucleares, pero eso fue solo el acto de apertura. En todas las Islas Marshall hubo un total de 67 pruebas. Eso es lo que pasa cuando nadie vigila el mapa. Las pruebas dejaron Bikini inhabitable. Estados Unidos afirmó que era seguro en los años 60 y 70, pero no lo era. La gente volvió y enfermó. Hubo malformaciones congénitas. En 1978 científicos hallaron estroncio en el agua, cesio-137 en cuerpos humanos y plutonio en la cintura. Fue el experimento de química más trágico del mundo. Hoy en día, los atolones son como el propio Chernóbil de Oceanía. Si Chernóbil tuviera mejores playas, una flota fantasma aún yace bajo la laguna y los turistas bucean ahí. Es seguro mientras no te quedes tanto tiempo como para brillar. Para las potencias globales, las pruebas nucleares solo eran números. Potencias de explosión, ondas de choque y datos en la mayor feria de ciencias de la Guerra Fría. Pero para los isleños, eso fue el final. Hogares desaparecidos, comida envenenada, generaciones cambiadas por la radiación, literalmente. En los 80, las Islas Marshall crearon el Tribunal de Reclamaciones Nucleares. Se suponía que iba a impartir justicia, o al menos dejar constancia. Inició con $59 millones, que para Estados Unidos era poco dinero. Luego, el tribunal ordenó que Estados Unidos pagara $150 millones en daños. El Congreso respondió: el cheque está en el correo. El servicio postal de Estados Unidos debe ser realmente lento. Comparemos eso con Australia. Enorme, vacío y pocos canguros. El 95% del territorio está casi deshabitado o desértico. El 85% de los australianos vive a menos de 50 kilómetros de la costa. Así que no es un mal lugar para probar armas nucleares, ¿verdad? Espacios abiertos, mucha arena y pocos testigos. Los británicos lo creyeron. Entre 1952 y 1963 hicieron 12 pruebas nucleares. Maralinga, las Islas Montebello, Emu Field. Elige tu desierto, elige tu bomba. El pueblo indígena Maralinga Tarutia fue obligado a abandonar sus tierras ancestrales. ¿Por qué cambiar el hábito de toda una vida, Gran Bretaña? Pero aquí es donde la historia cambia. Los Maralinga Taruchi recuperaron sus tierras en 2009. ¿Por qué fueron reconocidos? Si eres un continente, obtienes limpieza, compensación y prensa. Si eres una isla, solo recibes las consecuencias. En 1957, la mitad del país estaba harta. El gobierno entró en pánico y llegaron los equipos de limpieza. Ahora, la mayor parte de Maralinga está abierta de nuevo. Casa, minería, lo que sea. No construyas la casa de tus sueños ahí. El sitio de pruebas de Taranaki aún brilla como lámpara de noche. Esa es la ventaja de ser un continente. Recibes cobertura de prensa y una que otra disculpa. Por eso la gente en el Pacífico quiere que Oceanía sea vista como algo más que Australia y unas cuantas islas. La visibilidad importa. Es la diferencia entre una disculpa y una ocurrencia tardía, entre estar en el mapa y ser solo un punto en el océano. Entonces, ¿qué es Oceanía? ¿Un continente, una cultura o simplemente la pieza faltante del mundo? Depende de a quién le preguntes, depende de quién lo mire. Ese es el problema y la belleza.
Gracias por acompañarme, espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo, nos vemos en Mappack.